Ok, bien amado. Bendiciones, ¿cómo están? Dios te bendiga. Vamos a ir a Romanos 7:14. Voy a comenzar con el versículo 14 y cuando termine de trabajar con el versículo 14, pues voy a seguir más adelante hasta llegar al versículo 25. Pero mientras tanto voy a comenzar aquí en el versículo 14. Romanos 7:14. ¿Ok? Bien. Me gustaría analizar un poquito Romanos 7:14 dentro del contexto bíblico en el griego. Dentro del contexto bíblico en el griego. ¿Ok? Yo no soy un experto en el griego. No lo soy. Pero me defiendo un poquitito porque al estudiar el griego es necesario que una persona tenga un conocimiento de la gramática, porque al griego se requiere que tengamos conocimiento de gramática. Y al tener yo un poquito, solamente un poquito de conocimiento de la gramática, pues me ayudaría y me ayuda bastante a interpretar bastante bien lo que es el contexto del griego. Aunque no todo, porque la gramática no es todo griego, se requiere de otras cosas más. Pero por lo menos vamos a ir a Romanos 7:14. ¿Ok? El apóstol Pablo dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ok? Estoy usando la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960. Y ya mismo vamos a usar de cómo Francisco de la Cueva lo está interpretando en el interlineal del griego. En el interlineal del griego, ¿ok? Yo en realidad no escribo griego. Yo no soy escritor de griego. Solamente lo que en la Biblia del interlineal de griego se halla y se encuentra, asimismo yo le escribo en la pizarra. Pero yo no soy un escritor del griego. Ojalá lo fuera, pero no lo soy. ¿Ok? Vamos a leer, antes de yo leer el interlineal del griego, vamos a usar esta traducción de esta Biblia, de esta otra Biblia que tengo aquí en mis manos, que sería la Biblia Peshitta. La Biblia traducción Peshitta. ¿Ok? Y dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy. Aquí en esta traducción aparece un verbo que es el verbo estar, que significa estoy vendido al pecado. Ok. Ahora vamos al interlineal del griego, aquí en la Biblia, y a ver cómo lo interpreta, porque es más o menos básicamente lo que yo acabé de escribir en la pizarra, ¿ok? En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley espiritual es, mas yo, esta palabra yo que se encuentra aquí, mas yo, el yo viene siendo un pronombre personal, está en primera persona y está en singular. Singular y en primera persona, porque el singular indica cuando uno mismo se habla, que está hablando de una sola persona, que en este caso Pablo dice yo, sería singular primera persona. Mas yo carnal soy. Aquí cuando Pablo habla carnal, bueno, la Biblia habla mucho la palabra carnal. Pablo usa la palabra carnal de muchas formas, de muchas interpretaciones. Pablo usa la palabra carnal interpretado como una persona 100% pagana y 100% no regenerado.
que no ha sido justificado, que no es salvo, que es un pecador. Pero también Pablo usa la palabra carnal, la usa en el libro de Corintios también. Corintios, para referirse a la iglesia. Y se refiere en cuanto a las debilidades humanas, especialmente debilidades del cuerpo, las acciones pecaminosas, las actitudes, pensamientos y acciones pecaminosas. Y Pablo usa la palabra carnal en cuanto al cuerpo de pecado que nosotros aún tenemos, ¿verdad? Tenemos el cuerpo de pecado nosotros y este cuerpo de pecado pues todavía está en nosotros. Ya nosotros como iglesia ya somos salvos, ya somos justificados en Cristo. Nuestra salvación Dios la hace en nuestra alma. Nuestra salvación Dios la hace en nuestro espíritu y en nuestra alma, que es totalmente espiritual. Este cuerpo físico donde se encuentra la concupiscencia de nuestra carne es donde muchas veces nos da, tenemos tentaciones a los deseos de la carne o a las obras de la carne, que vienen a causa de los deseos de la carne, que Pablo le llama pues la concupiscencia carnal. ¿Okay? Ahora cuando Pablo expresa aquí la palabra carnal, es un sustantivo, gramaticalmente es un sustantivo, que Pablo está expresando aquí las debilidades que él tiene en la parte humana, las tendencias al pecado en la parte humana. Ahora, más adelante, cuando Pablo continúa diciendo, estando vendido bajo el pecado, estando vendido el pecado. Aquí en el griego aparece así, estando vendido el pecado, ya que en la Reina Valera, en las Biblias regulares no aparece estando vendido el pecado. Solamente en la Biblia aquí aparece un participio, que es el participio vendido, vendido. Por lo menos aquí en esta Biblia, en la Pechita, en la traducción de la Biblia Pechita y en la Biblia Reina Valera, disculpa la tardanza. Es que cuando yo estoy haciendo estudios bíblicos, esto no se debe hacer rápido. Esto toma tiempo, ¿ok? Toma tiempo. Y en la Biblia la Reina Valera 1960 lo expresa, soy carnal vendido al pecado. También soy carnal vendido. Pero aquí en el griego está apareciendo de la forma como un verbo gerundio imperfecto, que es la palabra estando. Lo interpreta así, ¿ok? Un verbo gerundio imperfecto, estando. Y aquí hay doble verbo, aquí hay dos verbos. Cuando Pablo escribe, fui vendido al pecado o estoy vendido al pecado, aquí lo expresa como estoy vendido al pecado, ¿verdad? Estoy en esta Biblia. Pues cuando Pablo expresa esa palabra, estoy vendido al pecado, pues en el griego aparece estando vendido bajo el pecado. ¿Ok? Esta palabra estando es un verbo y la palabra vendido es otro verbo. La palabra bajo, viene siendo una preposición, que esta preposición de la palabra bajo aquí está indicando y se interpretaría bajo el dominio del pecado, bajo el dominio del pecado o bajo la autoridad del pecado, que eso es lo que significa la preposición bajo, como que indica como que tú estás bajo la autoridad del pecado o bajo la autoridad de algo, que en este caso la palabra pecado aquí está como un sustantivo, y aquí aparece el pecado, el que es un artículo definido, ¿ok? Pero vamos a la pizarra, porque esto toma tiempo. Hacer análisis en el griego no se hace en 10 minutos o en un video Reels cortito. No se puede hacer un video Reels
o un video short cortito haciendo un análisis del griego de ninguna forma. Vamos a orar. Y yo sé que yo no soy un experto en el griego, pero al tener un poquito de conocimiento de gramática y al conocer bien las historias bíblicas, las dispensaciones bíblicas, los tiempos, los verbos en los tiempos y mucho más, pues me ayudaría un poquito. Solamente ese poquito sería como un granito de ajo. Yo pongo ese poquito como un granito de ajo solamente, ¿ok? Vamos a orar en el nombre de Jesús antes de comenzar. Aquí estoy, Señor, sujeto a debilidades. Soy débil, pero tu gracia me sostiene. Te pido que me ayudes en la comprensión y en el entendimiento y en la revelación de tu palabra. Ayúdame, Señor, porque yo no pretendo saberlo todo ni entenderlo todo, pero necesito de tu revelación, de tu entendimiento y de tu comprensión. Necesito todo de ti, Señor. A mí me hace falta de ti todo, definitivamente todo lo necesito. Gracias por cada hermano que nos ven y nos escuchan, que con tanto amor, tanto esfuerzo, ellos sacan de su ratito libre para escuchar una palabra que a ellos los bendiga en el nombre del Señor. Yo también a ellos los bendigo en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por un día más que tú nos das para seguir llevando tu santa palabra en el nombre del Señor. Ayúdanos a todos a comprender y a entender tu palabra para tu gloria y tu honra, Señor. Que así sea hecho. Amén y amén. Ok. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nunca va a ir más allá de lo que una persona todavía no ha podido lograr entender y comprender y conocer. ¿Ok? Nuestro entendimiento y conocimiento y revelación de la palabra y de cualquier enseñanza que fuera, viene siendo un conocimiento, un entendimiento progresivo y en proceso, un progresivo poco a poco, ¿ok? Así que lo que Dios a mí me dé de conocimiento, de entendimiento y de revelación, eso es lo que yo voy a aplicar. Dentro de 2, 3 o 4 años puede caber la posibilidad que por la gracia del Señor Dios aumente un poquito de su conocimiento de la revelación, la aumente. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo nunca va a traer revelación ni conocimiento a una persona que todavía no ha alcanzado ciertos niveles de entendimiento, de conocimiento bíblicamente o en cualquier área. Siempre lo digo para la gloria del Señor. No solamente aplicándomelo a mí, sino aplicándole a la iglesia en general, en el nombre del Señor. Pero Dios es grande y nos ayuda a entender un poquitito, ¿ok? En el nombre del Señor. Con mucha humildad y mucha reverencia delante de Dios y delante de ustedes. Porque ustedes se merecen lo mejor también, en el nombre del Señor. Comencemos en el nombre del Señor, ¿ok? Bien. Acabamos de leer pues lo que está en la pizarra. Cuando Pablo escribe aquí y dice que habla aquí dos verbos. Estando y el verbo vendido. Vamos a hablar de los verbos. Bien interesante que cuando se va a hacer un análisis bíblicamente, así sea del griego o así sea de la gramática, como sea, primero se comienza identificando los verbos. ¿Cuántos verbos son? Si hay un solo verbo, si hay dos verbos, si el verbo es un verbo común o el verbo podría ser un verbo copulativo, usando el verbo copulativo con la palabra estar, ¿verdad? Dependiendo. Pero en este caso, pues, vamos a ir aquí y dice aquí, mas yo, que es un pronombre, que está en singular, carnal soy,
estando vendido bajo el pecado. El pecado. Ok, perfecto. Vamos a escribir aquí la palabra estando, que viene de la palabra del verbo estar, ¿verdad? Estando. Porque es así como lo interpreta la Biblia en griego, estando. Esta palabra estando es un verbo infinitivo que viene del verbo estar. Viene del verbo estar. Es un verbo infinitivo que viene del verbo estar. Entonces aquí aparece estando vendido al pecado. Por lo menos en estas escrituras de griego está más como para la Biblia, Reina Valera. Reina Valera 1960. ¿Ok? Reina Valera 1960, que es la que yo acabé de leer aquí en esta Biblia. ¿Ok? Perfecto. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en el griego como que aparece un pequeño cambio aquí cuando Pablo dice estando vendido bajo el pecado, ¿verdad? En el griego, dentro de la Biblia, traducción viviente, por lo menos la nueva traducción viviente. En la Biblia, la nueva traducción viviente, esta palabra vendido el pecado aparece diciendo así, habiendo sido. ¿Ok? Así aparece. Habiendo sido. Que significa que esta palabra habiendo es un verbo gerundio imperfecto. Al igual que esta palabra que también estamos aquí viendo, que es estando. Ambas palabras, tanto así como estando como habiendo, ambas son un gerundio imperfecto. ¿Ok? Solamente que aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente, pues aparece diciendo habiendo sido ¿qué? Pues habiendo sido vendido, pues al pecado, ¿verdad? O bajo el pecado, ¿ok? Habiendo sido vendido al pecado. En la Biblia Nueva Traducción Viviente expresa habiendo y con una palabra aquí que es sido. Esta palabra sido es una composición de un tipo de participio perfecto. Un participio perfecto que las dos palabras juntas indicaría una acción pasada y hecha y finalizada, habiendo sido ya, es decir, habiendo sido ya vendido. Una acción que está hecha en un pasado, que más bien si lo analizamos dentro del punto de vista del griego, sería como un aoristo. Aoristo perfecto. Un aoristo perfecto. ¿Ok? En el griego sería un aoristo perfecto, donde Pablo entonces aquí estaría interpretando, habiendo sido vendido, que ya Pablo fue vendido al pecado, pero que al creer en Cristo ya somos comprados por Cristo. La cruz, el Evangelio, Jesucristo,
pagó un precio que viene siendo el acto de morir y resucitar para comprar a un esclavo que estaba vendido el pecado, ¿ves? Para comprar a un esclavo que fue vendido. Pero en Cristo fuimos comprados también por Cristo y le pertenecemos a Cristo y seríamos nosotros como si fuera un esclavo de Cristo o un siervo de Cristo. Ahora, ¿qué diferencia yo lo veo en cuanto a las interpretaciones y traducciones de la Biblia? Bueno, bastante. Yo le veo bastante en las traducciones de la Biblia. En la nueva traducción viviente aparece habiendo, que es lo mismo que estando, es un gerundio, porque el gerundio aquí indicaría una acción pasada, pero aquí en la traducción de la nueva Biblia, traducción viviente, aquí aparece la palabra sido, que indicaría una acción pasada terminada y hecha. Pero aquí en la Biblia, en la interlineal de la cueva, no creo que esté mal. Solamente aquí aparecen dos verbos. Estando, estando vendido, ¿ok? Estando. Aquí aparece la palabra estando, que la vemos aquí, estando vendido bajo el pecado. Entonces, esta palabra estando significa también un verbo que es un gerundio imperfectivo, que indicaría que es estando continuamente, pero en tiempo pasado. Es una acción continua, pero hace referencia a un tiempo pasado y luego le dice, sigue el verbo vendido, que viene del verbo vender. Pero aquí este verbo vendido, aquí aparece como un participio perfecto, ¿ok? Aquí aparece como un participio perfecto. Déjame escribirlo aquí. Aquí. La palabra vendido. Vendido. Y esta palabra vendido aquí, pues aparece como un tipo de participio. Participio perfecto. Perfecto. Que el tipo de participio perfecto indica una acción que está hecha, concluida y definida, que sería como un auristo. Un auristo, ¿ok? Ahora, dentro de lo que es la gramática española, de la lengua española, lo que se conoce como un auristo en el griego se le conoce como un auristo, que significa una acción que se realizó en un pasado y que quedó en un pasado y no hay más que añadir porque ya está hecho. Lo que es un auristo en el griego, dentro de la lengua de la gramática española, se le conoce de otra forma. Se le conoce como un pretérito perfecto, que es lo mismo. Es lo mismo. Un pretérito perfecto es como un participio perfecto, que es decir vendido, comido, vendido, jugado, levantado. Es una acción hecha y completa. Lo único que en el griego se le conoce como un auristo, que es muy diferente. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a continuar. Dice Pablo, mas yo carnal soy, estando vendido bajo el pecado. Bajo el pecado. Voy a bojar la pizarra un momentito para yo seguir trabajando con este texto, ¿ok? Permítame, voy a bojar la pizarra. Voy a pausar para bojar la pizarra. Bien, ya bojé la pizarra. Vamos ahora aquí a la pizarra para seguir, porque me queda poco tiempo y no quiero que el video sea muy largo, pero tranquilo, no te preocupes que yo continúo con esto mismo en el video 2 ya mismo, ¿ok? Bien, cuando Pablo aquí dice, mas yo carnal soy, estando vendido bajo el pecado. Aquí la palabra bajo, la palabra bajo, la palabra bajo es una preposición. Aquí vemos la palabra el, que es un artículo definido, y aquí vemos la palabra pecado, que es un sustantivo.
¿Ok? Ok. Aquí la palabra estando significa una acción pasada, continua, que fue vendido el pecado. Pero cuando Pablo está hablando aquí de la palabra carnal, se está refiriendo, no es que Pablo en el presente sigue vendido el pecado, sino que fue vendido el pecado tiempo pasado y que continuaba vendido el pecado en tiempo pasado. Es verdad que nosotros ahora ya no estamos vendidos el pecado, porque Cristo en la cruz nos compró a través de su sacrificio. Hizo una compra o un rescate, ¿ok? Para pertenecerle a Él. Y ahora nosotros somos esclavos o siervos de Cristo, ¿ok? Ahora, lo que Pablo está indicando aquí, estando vendido el pecado, juntamente con la palabra carnal, es que Pablo se quedó con una inclinación y una tendencia al pecado que tiene que ver con el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado, que todavía se queda en nosotros con una inclinación y una tendencia a cometer pecado. ¿Ok? Pero no se está hablando del pecado de condenación, no, está hablando del pecado, del cuerpo de pecado que tiene que ver con la concupiscencia o los deseos de la carne. Los deseos también de la carne. Hay una diferencia entre la palabra pecado, déjame ver por dónde voy. Es verdad, sí, ya no me queda mucho tiempo, pero vamos a trabajar un poquito más profundo este tema. Vamos a pasar al próximo video para que así tenga un poquito más de espacio y de tiempo para seguir explicando este mensaje, ¿ok? Vamos a pasar al próximo video.